Bien, hermanos, lamentamos la interrupción, seguimos adelante. Ya hemos orado, hemos compartido el texto bíblico en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, y nuestra introducción, y espero que ahora sí podamos oír bien. La vida es una relación que a través de experiencias sobrenaturales conduce al único Dios vivo y verdadero, es decir, el Dios hecho hombre, que exhibe su realeza delante de los hombres. Y decíamos, es nuestro Señor Jesucristo. Y luego yo les permití razonar o pensar, o nos permitimos juntos en el versículo 22, acerca de una palabra que usa el Señor acá. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Cuando el Señor Jesús dice acá hizo, o el texto dice hizo, es la idea de dar una orden, no es la idea de pedirles si pueden ir a la barca e ir delante de él, adelantarse en el viaje, sino más bien dar la orden y decir, ustedes vayan adelante, yo los alcanzo luego. Ahora, el Señor tiene sus razones para esto, y yo quisiera entonces llamar su atención sobre un concepto que vimos la semana pasada, cuando hablamos acerca de la compasión y cuando hablamos de la providencia de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, Rey de Israel. En esa compasión y en esa providencia, Él también dejaba ver un trasluz, una pequeña luz de su unión hipostática, de este concepto que usamos para definir la naturaleza, esta doble naturaleza en la persona del Señor Jesucristo. Y yo les decía también hace unos momentos que el capítulo 14 es una triada que enseña, muestra a los discípulos, para ellos, una enseñanza directamente proporcional en cuanto a la deidad, en cuanto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que llamamos unión hipostática. La unión hipostática se define como esta doble naturaleza en una sola persona, la naturaleza de Dios eterno en la persona de Jesucristo, quien también es hombre. Comenzó a ser hombre a partir de Belén, pero antes de eso el Señor Jesucristo, el Cristo preencarnado, siempre ha existido. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Eso enseñan las Escrituras, eso es lo que nosotros también creemos y enseñamos acerca de nuestro Señor. Decíamos también, mencionando un poquito lo que hablamos la semana anterior, es que el Señor Jesús es tan Dios cual si nunca ha llegado a ser hombre, como es tan hombre cual si nunca ha llegado a ser Dios, y es lo que va hoy, a través de este pasaje, a mostrarnos a nosotros, a través de lo que fue gráficamente lo que los discípulos tuvieron que experimentar en esta experiencia sobrenatural en que el Señor Jesús camina sobre las aguas. Aquí quiero hacer un paréntesis, aprovecho. Abro el paréntesis. Generalmente cuando nosotros escuchamos una predicación acerca de el Señor Jesucristo andando en el mar y vemos lo sobrenatural de esta obra, de esta señal, marca fuertemente la tendencia a observar al apóstol Pedro y hablar acerca de la fe de un hombre respecto del Señor Jesucristo y cómo debemos afirmar nuestra fe acerca de Él. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es más bien lo que el pasaje nos está mostrando acerca de la persona del Señor Jesucristo en esta unión que llamamos unión hipostática. Cómo el Señor Jesucristo reacciona como hombre, cómo reacciona como Dios y las consecuencias finales que esto trae. En primer lugar, antes de cerrar el paréntesis, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y esto hablando del Señor Jesucristo siendo la imagen idéntica de la naturaleza de la deidad del Padre, es decir, que el Padre
y el Hijo, el Señor Jesús, son de la misma sustancia, son consustanciales o son de la misma naturaleza, tienen esta misma naturaleza de deidad. Y en el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, el apóstol Pablo, hablando acerca de Jesucristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No cabe la menor duda que en las vidas de los apóstoles, del apóstol Pablo en este pasaje, del escritor de Hebreos y de la iglesia primitiva, no cabe la menor duda que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, Dios en la carne. En este pasaje Jesús quiere revelar esto a sus discípulos. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, bueno, ya cerró el paréntesis. En primer lugar, como hombre, el Mesías cuida de los suyos en oración. Y esto llama mi atención fuertemente. Y quiero llamar la atención de usted también de la misma forma en que lo que el Señor está mostrando en este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, en su reacción frente a las circunstancias que estaba viviendo, Él pudo hacer muchas cosas diversas, pudo tomar diferentes determinaciones, y lo vamos a ver, pero la decisión que Él toma es la decisión más sabia, que es un ejemplo para nuestras vidas. Permiso. En el versículo 22 y 23, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, versículo 24, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Lo que nosotros podemos complementar a través de la experiencia que escribe el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, y lo que podemos comprobar acerca de esta experiencia del Señor Jesús, es que una vez multiplicados los panes y los peces, una vez alimentada la multitud y ellos querían ya ahora hacerlo rey, el Señor parece ser que no quería que sus discípulos tomaran esta misma decisión con ellos, de ver que era el momento de hacerlo rey, porque la hora de ser el rey de Israel políticamente no había llegado. Entonces el Señor necesita sacar rápidamente a los discípulos de esta escena. Por eso les da la orden de subir a la barca y de irse. Y Él va ahora a tomar a la multitud y los va a despedir. Y luego de eso la multitud se va a ir y Él va a subir al monte. Cuando dice subir al monte, es la idea de que es un lugar ya conocido, no es una indefinición del lugar, sino más bien es un lugar que ya parece ser que lo conocían, porque lo menciona como si ya lo fuera. Subió al monte a orar. Ahora bien, esto es lo que nos muestra esta humanidad de nuestro Señor Jesucristo respecto de sus discípulos y respecto de su comunión con el Padre. Es muy cierto que el Señor Jesús siente compasión por las multitudes. Lo dijo varias veces, lo mencionó a sus discípulos. Pero también es cierto que Él intercede por los suyos. El Señor Jesús, en su humanidad, Él intercede en oración por los suyos. Y este es el testimonio que nos está dejando ahora el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y fíjese en este detalle. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Significa de que el Señor Jesús, pudiendo haber aceptado la oferta de la multitud de proclamarse rey, como el día de la tentación en Mateo 4, pudiendo haber recibido el elogio de la gente y haber políticamente entrado en una interacción con la multitud, el Señor Jesús se separa de toda esta banalidad social, toma un momento para ir a lo que Él quería hacer desde un principio, desde el origen del capítulo 14. Él está buscando tener un momento aparte, a solas, en la comunión con el Padre. Y ahí Él está orando, y
Créame que no me cabe duda que una de las cosas por las que el Señor está ahí orando tiene que ver con sus discípulos. Nosotros lo vemos a través de la Escritura, que cada vez que Él oraba, Él lo hacía especialmente para dedicar tiempo de intercesión por los suyos. Lo vamos a ver. Entonces vemos que el Señor Jesús, en su humanidad, Él nos deja el ejemplo de cuando estamos pasando por una situación difícil, positiva o negativamente, cuando las cosas van cuesta arriba o cuesta abajo, hay que tomar un tiempo, hay que separarse y hay que orar. El Señor Jesús lo hizo por su iglesia. Juan capítulo 17 y en el versículo particularmente 9, el Señor dice: yo ruego por ellos. En el capítulo 17 de Juan, cuando está hablando acerca de esta oración vicaria que llaman, o esta oración sacerdotal, intercesora del Señor poco antes de la crucifixión, Él está orando y pidiendo, rogando por los discípulos. Yo ruego por ellos. Y más adelante, en el versículo 20 del mismo capítulo 17, el Señor dice que Él no solo ruega por ellos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, cuando el Señor Jesús debía preocuparse porque las cosas iban camino a la cruz, Él no mirando ese presente difícil y esa angustia de la cruz, Él se puso más adelante de eso e intercedió por usted y por mí. Podemos resumir esto en una frase corta, sincera y fuerte. El Señor Jesús es un hombre de oración. El Señor Jesús es un hombre que ora constantemente con ruegos y súplicas. Cuando llegó el momento difícil del tiempo de la crucifixión, Satanás había pedido, abro comillas, la cabeza de Pedro para zarandearlos, cierro comillas. El Señor Jesús habla a Simón Pedro y le dice: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, tranquilo, porque yo he rogado por ti. El Señor Jesús es un hombre de oración, tan hombre, tan humano, cual si nunca hubiese sido Dios. Él en esa humanidad intercede delante del Padre por su iglesia en la oración vicaria, por el apóstol Pedro en este momento difícil. Acompáñenme por favor a un pasaje en Hebreos capítulo 7. Quiero leerlo con ustedes porque creo que es bueno que usted lo lea y lo comparta, lo guarde en su corazón, y cada vez que vengan los momentos de estas tormentas dificultosas, usted pueda llegar a este pasaje. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 25. Por lo cual, hablando del Señor Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo como hombre, cuando Él llega a Belén en la encarnación, en la persona humana de Jesús, ese ministerio que Él toma, esa responsabilidad de intercesión, no ha terminado. Él está intercediendo por los suyos constantemente. El hombre, Jesús, es un hombre de oración e intercede por los suyos. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1, nosotros vemos que en los momentos de prueba, la palabra del Señor nos enseña que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, que hay un intercesor, alguien que está abogando por usted y por mí delante del Padre constantemente, por nuestras debilidades, por nuestros errores, por nuestros pecados, y Él está constantemente defendiéndonos porque Él ya nos ha perdonado en la cruz. Él ha llevado nuestros pecados al Calvario, y hoy nosotros podemos descansar también en este ministerio del Señor Jesús, de ser el hombre que intercede por su iglesia, por usted y por mí. Nos dejó un ejemplo tremendo el Señor Jesucristo
como el hombre. Este hombre 100% capaz de poder tomar determinaciones como Dios, como hombre, nos enseñó con su vida que la oración es la forma de desarrollar cualquier ministerio. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Observe esto: salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Me he encontrado a veces con personas que se autoconsideran muy buenos para orar. Personalmente no tengo la experiencia de orar toda una noche. Lo he intentado un par de veces, siempre termino durmiendo antes que amanezca. Tal vez creo que una noche logré amanecer. Pero lo que me llama la atención es que cuando nosotros creemos ser hombres, seres de oración, hombres y mujeres de oración, debiéramos mirar el testimonio del Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 1, en donde siendo muy temprano, aún oscuro, ese es el detalle muy particular, Él se levanta, Él va a un lugar desierto y ahí pasa tiempo en oración. Créame que ese tiempo de oración tiene que ver con este ministerio de salvación, tiene que ver con usted y conmigo. Por eso en la oración vicaria el Señor Jesucristo intercedía y decía: no ruego solo por estos, sino que por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por usted. El Señor Jesucristo es un hombre de oración que intercede constantemente por usted y por mí. En Lucas capítulo 6, versículo 12, el contexto de ese pasaje es que el Señor Jesucristo va a elegir sus 12 apóstoles. No es una decisión fácil de tomar porque hay mucha gente que lo sigue, pero en el versículo 12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué pasó la noche orando? Porque Él tenía que tomar la decisión de quién iban a ser sus discípulos. Y Él oró para esta situación particular toda una noche. Eso nos enseña que cuando nosotros como iglesia tenemos que tomar la decisión de poner un pastor en un lugar, de poner un diácono en una parte, de darle responsabilidad de liderazgo a hermanos, nosotros debemos pasar tiempo de oración. El Señor Jesús nos enseñó con su vida como un hombre de oración que debemos ser hombres de oración. En el pasaje particular que estamos estudiando hoy día, la tormenta ha llegado, los discípulos tienen vientos contrarios, ellos están en medio de este mar, y en medio de esa dificultad ellos no saben todavía que hay un hombre en la montaña que está orando por ellos y que ellos van a salvar esa situación porque hay un hombre que está orando por ellos. Lucas capítulo 5 versículo 16: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y cuando llegaba toda la multitud, el Señor Jesucristo los atendía, sanaba sus enfermedades, curaba sus dolencias, y una vez terminado toda esta actividad, cuando ellos estaban gratificados con esto, Él se apartaba y se iba a un lugar desierto a orar. Pasaba tiempo a solas orando. Y Hebreos capítulo 5 versículo 7 nos enseña esta verdad también. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, en estos días que estamos mirando nosotros en el Evangelio de Mateo, en estos días, Él ofreciendo ruegos y súplicas, dice la Escritura, con gran clamor y lágrimas. Cuando el Señor Jesucristo pasaba un tiempo en oración, lo hacía con gran clamor y lágrimas. Y Él pedía, y Él tomaba esta actitud. El versículo 8, el versículo siguiente en Hebreos, dice: aunque era hijo, aunque Él era el Hijo eterno de Dios, aunque Él era el Hijo, aún así, Él, como hombre, tomaba tiempo para estar en la comunión del Padre como hombre, en la oración. Y nos dejó este ejemplo, en la oración con gran clamor y lágrimas. Lo que el Señor nos está
mostrando a través de su palabra, es lo que Él nos ha enseñado acerca de también pasar tiempo con Dios en oración. El pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, que habla acerca de esta gran señal de Jesús caminando sobre el mar, es es un pasaje que debe mostrarnos, primeramente, que el hombre, Jesús, ha pasado tiempo de oración. Es un hombre de oración. No debemos pasar por alto este pasaje, este versículo clave que dice que él pasó tiempo de oración. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, estaba orando. El Señor Jesús, aunque era hijo, afirmó su ministerio desde principio a fin sobre la práctica de la oración. Si usted y yo estamos para servir al Señor en algún ministerio, la mejor forma de afirmar este ministerio, cualquiera que sea, debe ser sobre la práctica de la oración desde principio a fin. Todo lo que nosotros hagamos, haciéndolo en oración, está en las manos del Señor. Esto nos enseña el Señor Jesucristo y esto es lo que nosotros debemos mirar también. Mientras los discípulos sorteaban la tormenta, ellos estaban en medio del mar, vamos a llegar allá. Mientras eso pasaba, en la oscuridad de una montaña, en la soledad del monte, el Señor Jesús oraba. Jesús es hombre de oración. Veamos alguna aplicación para esto. Tengo un par de preguntas retóricas que me ayudan a mí y le ayudan a usted, como por ejemplo, ¿cuál es la causa de nuestras tormentas? Tenemos tormentas en la vida, tenemos dificultades. El día de ayer nos comunican que uno de nuestros queridos hermanos, el hermano Víctor, está pasando por este problema de contagio, y esa es una tormenta en la vida de él, en la vida de su familia. Nosotros también vivimos momentos difíciles y vivimos tormentas. Usted en su casa también tiene momentos difíciles y momentos de tormenta. ¿Cómo está sorteando las olas de esta tormenta? ¿Cómo está viviendo este momento difícil? Progresivamente los discípulos han ido aprendiendo cosas. Ellos ya han vivido una tormenta fuerte y han visto al Señor hablarle al viento, hablarle al mar y calmar la tempestad. Pero lo que están a punto de ver es impresionante. Ahora nosotros somos tan seres humanos como los discípulos y necesitamos tomar lección para nuestras vidas. ¿Cómo sorteamos las diferentes tormentas que se nos presentan? ¿Cuál es la razón de nuestras preocupaciones? Usted lo sabe. Usted sabe cuáles son las razones de por qué hoy tiene preocupaciones, de por qué hay momentos difíciles. Usted lo sabe, pero déjeme decirle dos cosas importantes. Primero, Dios también sabe que usted tiene dificultades. Dios también sabe que usted tiene problemas. Dios conoce su matrimonio, Dios conoce su vida personal, Dios conoce su familia. Si es hijo, Dios conoce su vida de hijo. Dios conoce la intimidad de sus secretos. Dios espera que usted ore a Él y le cuente estas cosas, no porque no las conozca, sino que la oración es la forma de comunión que tenemos con el Padre. Jesús sabía que el Padre todo lo conoce y aún así Él estaba en comunión constante de oración. Dios conoce todas las cosas y no solo eso, déjeme decirle que Dios, la persona misma de Dios, la deidad, el Dios todopoderoso, intercede por nosotros en nuestras tribulaciones. Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, intercede por usted y por mí en nuestras tribulaciones. Él está orando por nosotros. Jesús el hombre está orando por nosotros. Y eso es una aliciente para nuestras vidas. Mientras nosotros vivimos el versículo 24, y se los leo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mientras nosotros vivimos el versículo 24, mientras los vientos son contrarios, mientras eso ocurre en nuestra vida de forma simultánea, de forma paralela, el Señor Jesús está viviendo versículo 23. Es decir, sube al monte a orar aparte y cuando llega la noche está ahí
solo orando, intercediendo. Cuando usted está en momentos de dificultad, no está solo en eso. El Señor Jesús está intercediendo por usted. Él nos ama de esa forma. Y Él ora constantemente con ruegos y súplicas. Y Él lo está haciendo, es su ministerio intercesor. Cristo entonces ora por usted y por mí. Ora por su vida espiritual. Ora por mi vida espiritual. El Señor tiene un ministerio de intercesión constante por usted y por mí. Y en segundo lugar, eso es Jesucristo como hombre. En segundo lugar, el Señor Jesús como Dios, el Mesías, cuida de sus discípulos soberanamente. Versículo 25 al 27. Lo leemos. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto de la cuarta vigilia, hermanos, es la idea de que era más de las 3 de la mañana y menos de las 6 de la mañana. La cuarta vigilia era entre las 3 a las 6 de la madrugada, es decir, que ya había pasado hace rato la medianoche, ya era avanzada la noche. Ellos están en medio del mar, alrededor de unos 5 kilómetros de la orilla, lo que significa que están en medio del mar, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Son hombres de mar, son pescadores, muchos de ellos, por lo tanto ellos pueden sortear algunas dificultades, pero se les va a presentar esto extraño para ellos, turbador, que es el Señor Jesús caminando, andando sobre el mar, y ellos cuando ven esto pensaron que era un fantasma. Eso dice la palabra del Señor. Entonces Jesús viene a ellos andando, caminando sobre el mar, y aquí vemos la soberanía del Señor, la autoridad también que Él tiene sobre los elementos de la naturaleza. El Señor Jesucristo como hombre ora e intercede por nosotros. El Señor Jesucristo como Dios, Él tiene la autoridad y el control sobre los elementos de la naturaleza. Él puede controlar el viento, puede controlar el mar, pero no solo eso, sino que también las leyes de la naturaleza, como la ley gravitacional. Él caminó sobre el mar, eso ocurrió verdaderamente. La crítica textual lo rechaza pensando de que Él estaba cerca de la orilla, pero la Biblia dice, y el escritor de Mateo nos enfatiza de que estaban en medio del mar, no estaban en la orilla, estaban a 5 kilómetros más adentro del mar en un momento de una tormenta y de dificultad. Y añade algo interesante, que Pedro también quiere caminar sobre las aguas para llegar al Señor, y se empieza a hundir. Si estuvieran en la orilla, como la crítica textual sugiere, no podría haberse hundido Pedro. Se estaba hundiendo y estaba tan asustado, un hombre de mar como Pedro, y le dice: Señor, sálvame. Bueno, al ser el Señor Jesús Dios, también Él puede tener este control sobre los elementos de la naturaleza. Llamo su atención en la palabra fantasma, aquí en el versículo 26. La palabra fantasma en el griego se lee como fantasma. Es la misma palabra en español. Fantasma en griego es fantasma, y tiene la misma idea de un espíritu extraño, antropomorfo, que está moviéndose en algún lugar. Es la idea de una aparición. Viene la palabra fantasma, de apariencia. Tiene la apariencia de algo que se viene moviendo, y ellos lo ven como una aparición, como una especie de espíritu caminando hacia ellos. Ahora, esto en la mitología de los hombres de mar es muy común. Nosotros tenemos en Chile algunas de estas mitologías. Por ejemplo, podemos mencionar a la Pincoya, que es una mujer que aparece por las orillas y anuncia la buena pesca y el buen tiempo, y después se va. Tenemos el también famoso Caleuche, que es un barco fantasma. Esto es mitología, entre paréntesis. Un barco fantasma que aparece y desaparece en las costas de Chiloé, y que si usted conversa con algunas personas, tal vez alguno de ellos le dirán que sí podría llegar a existir algo así. Son creencias populares que la gente va transmitiendo y que muchos la van interpretando de diferentes formas,
pero son creencias populares. Ahora, los discípulos no están ajenos a creencias populares, también en esos lugares habían creencias, los marinos tenían creencias distintas, y ellos lo que ven es un espectro caminando en el agua, y ellos no interpretan, y esto es lo que llama mi atención, y aquí quiero llamar su atención, ellos no interpretan que lo que ellos ven podría ser lo que Jesús les dijo: vayan ustedes adelante, luego voy yo. Entonces ellos no interpretan que, oye, puede ser nuestro Señor el que viene hacia nosotros, sino más bien ellos se espantan y dan gritos de horror. Y dan gritos, de horror sobre esta situación. Y enseguida el Señor Jesús les habla a ellos y les exhorta. Y aquí hay una exhortación para cuando nosotros no entendemos las dificultades. Debemos tomar esta exhortación también para nuestras vidas. En el versículo 27, el Señor Jesucristo habla a ellos y les dice tres cosas. Primero les dice: tened ánimo. Y esta palabra de exhortación es la idea de tengan valor. Tengan valor. Estén llenos de buen ánimo. Literalmente, estén llenos de buen ánimo. En algún momento, un hombre en una dificultad de enfermedad necesitó primero recibir el ánimo del Señor para entender que lo que estaba pasándole en su vida venía de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 9. Versículo 1 del capítulo 9 de Mateo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico las mismas palabras que les dijo a sus discípulos: ten ánimo, ten valor, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso para ellos, para los escribas y fariseos, fue terrible. Ahora en la barca, hermanos queridos, no hay fariseos. En la barca no hay escribas interpretando la ley, y no es momento de razonar acerca de la ley, sino salvar vidas. Y en ese momento de tormenta, los vientos son contrarios, viene una gran dificultad sobre ellos, se presenta una aparición, ellos están aterrados y gritando de terror porque esa aparición se les empieza a acercar, pareciera que va a pasar de largo y se viene hacia ellos, y ellos están aterrados, y el Señor les habla y les dice: tengan valor, tengan valor. Es una exhortación del Señor. Está pasando por momentos de dificultad, ten valor, ten ánimo. Y luego le dice una declaración sorprendente: yo soy. Esta palabra que el Señor usó más de una vez causó estremecimiento en las personas, para bien o para mal. Algunos cayeron al suelo con tan solo oír la palabra yo soy. La palabra yo soy es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Era invocar el nombre de Dios directamente. Y el Señor aquí se está atribuyendo de alguna manera esta autoridad por lo que está haciendo, y les está mencionando que Él es yo soy, ego eimi. Yo soy. Cuando estás en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando vienen estas tormentas a la vida, es bueno recordar que el Señor Jesucristo es el yo soy, el gran yo soy. Caminar por el agua les declara su poder y soberanía sobre los elementos de la naturaleza. Anímense, porque soy el Dios Todopoderoso. Eso es lo que les está demostrando con este acto sobrenatural de caminar sobre el agua. La vida espiritual es una vida de eventos sobrenaturales, y este evento sobrenatural les muestra a sus discípulos que están enfrente de alguien que no es solamente un hombre, no es solamente el hombre de oración. Esa es una parte, esa es una de sus dos naturalezas. Ahora les está mostrando la naturaleza de la deidad, la naturaleza
del Todopoderoso. Anímense, porque el Dios Todopoderoso, ese soy yo. Estoy aquí. Y luego les dice, no teman, no teman. En griego es la idea de tener una acción que está en progreso. Es decir, tienen miedo, ahora tienen que dejar de tener miedo. Tienen que dejar de tener miedo. Entonces quien responde a esto es Pedro, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En medio de la dificultad puedes hundirte, pero ahí está el Señor, el Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Dios encarnado para ayudar, para auxiliarte. ¿Cómo pueden temer si Dios camina hacia ellos? ¿Cómo pueden tener miedo en el momento en que el Señor les está mostrando que Él puede controlar todo eso? Bueno, a nosotros también nos pasa. Aquí una aplicación para esto. Mantener los ojos en Cristo proporciona fuerza, confianza y victoria segura. El apóstol Pedro habla al Señor y le dice, si eres el Señor, y aquí la idea no es que él está dudando, cuando él dice, si eres tú, es la idea de, ya que eres tú, ya que no es un fantasma, ya que no es un espíritu ni una aparición, ya que eres tú, entonces permíteme que yo también ahora vaya a ti caminando por el agua. El Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo le dice, ven, ven. Y cuando el apóstol Pedro se enfrenta a esta realidad, mientras sus ojos estaban puestos en Cristo, él podía y tenía la seguridad de que estaba caminando sobre el agua. Pero en algún momento él miró otra circunstancia, los vientos. Los vientos. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, cuando él sacó los ojos de Cristo y los puso sobre las circunstancias, todo cambió. Esto nos enseña a nosotros que teniendo nuestros ojos en Cristo, teniendo nuestra mirada en el Señor, tenemos fuerza, confianza y una victoria segura. Pedro, aunque dudó en este pasaje, como el Señor Jesucristo le dice, hombre, le dice, de poca fe, versículo 31, ¿por qué dudaste? Este hombre, años más tarde, en su epístola que él escribe en el capítulo 1, versículo 5, y por favor acompáñenme allá. En el versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Pedro, él escribe, este mismo hombre que caminó sobre el agua con el Señor Jesús, que dudó, que vio las circunstancias, que vio el viento y desfalleció, este hombre, después de toda esa experiencia, él escribe que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El miedo y la fe no pueden convivir. Y yo entiendo que es difícil, porque cuando tenemos miedo, no es el momento de hablar de fe. Y cuando tenemos fe, no queremos mirar atrás. Bueno, se puede tener miedo a muchas cosas, no solamente a las cosas extrañas como una aparición fantasmal, también se tiene miedo a cosas más tangibles, físicas, se tiene miedo al hambre, se tiene miedo a la pobreza, se tiene miedo a la depresión, se tiene miedo al quiebre matrimonial, se tiene miedo a la soledad, se tiene miedo a muchas cosas en la vida. En medio de todo eso, cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, entonces tenemos victoria segura, confianza, valor, firmeza. Si nosotros sacamos nuestros ojos del Señor y vemos las circunstancias nos van a empezar a hundir. Entonces, como aplicación, no quitemos nuestros ojos, nuestra mirada del Señor Jesucristo, porque Él es el hombre de oración, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y podríamos decir, de alguna manera, Señor, sube a mi barca, sube a mi barca. Bueno, lo que hace el Señor, volviendo al pasaje,
Versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Número 3, el Dios, hombre, Jesucristo, el Mesías, recibe adoración. Para aquellos que dudan que el Señor Jesucristo es Dios, Él recibe adoración. Vimos en el capítulo 9 de Mateo que Él perdona pecados. Aquí vemos que Él recibe adoración. Recibió adoración cuando era un niño por los reyes o los magos que le visitaron. Recibió adoración en ese instante y algunos podrían argumentar de que era muy niño para reaccionar. Aquí ya está en su ministerio pleno, está a casi un año más o menos de la crucifixión y Él recibe adoración de sus discípulos en un pasaje extraordinario. Los discípulos progresivamente han ido aprendiendo y han ido creyendo quién es este divino maestro, quién es este hombre espectacular, este hombre extraordinario que está frente a ellos, quién es este que hasta el mar y el viento le obedece. Bueno, ahora ellos van a tener una extraordinaria respuesta y por primera vez ellos lo van a declarar en un pasaje de la Escritura que nos debe quedar a nosotros como un preámbulo para Mateo capítulo 16, cuando el Señor pregunta acerca de Él mismo y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí comienza esta progresión magnífica en que Pedro ya está entendiendo claramente y su fe le está llevando a la comprensión de que Jesucristo es el hombre de oración, pero también es el Dios todopoderoso, el Mesías, príncipe de Israel, es el Dios mismo viniendo en la persona de Cristo. En Marcos capítulo 1, versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios, hablando de Jesús, tú eres mi Hijo amado. Mateo capítulo 4, versículo 3, Satanás, hablando de Jesús: si eres Hijo de Dios, reconociendo que Jesús es al que estuvo buscando por tanto tiempo, ahí lo tiene. Jesús es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 27. Jesús acerca de sí mismo: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Jesús hablando de sí mismo. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Compartamos ese pasaje, estamos cerquita. Capítulo 22. Versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les pregunta a ellos, a los fariseos, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque les ponen en esta encrucijada. ¿Quién es el hijo? Ahora, la idea de hijo, hermanos, es la idea de representarse de la misma naturaleza. Por ejemplo, tenemos nosotros el caso de un hombre que se llama José en el libro de Hechos, capítulo 4 en adelante. Un hombre llamado Bernabé, José, recibe el apodo de Bernabé porque es hijo de consolación, porque era un hombre que calmaba las aguas, era un hombre que consolaba al resto. Él consoló a su sobrino en momentos difíciles y él era ese tipo de hombre que trataba de consolar al resto, hijo de consolación, hijo de paz, es un hombre pacífico, hijo de Dios, es de la sustancia, de la naturaleza de Dios. Por eso Cristo es el único, unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, con mayúscula, todo. O sea, Él es el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción en la salvación, pero Jesucristo es el Hijo de Dios eterno, el eterno Hijo consustancial,
en la segunda persona de la Trinidad o de la Triunidad. Es Dios mismo despojándose de su gloria para venir a este mundo. Al Señor Jesucristo lo adoran los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Lo adoran los ángeles de Dios. Y Mateo capítulo 14 lo adoran sus discípulos aquí en la barca. Y lo adora su iglesia hoy. El Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso que recibe adoración. Volviendo al pasaje del capítulo 14 de Mateo, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Concluyo con esto. Dios vino a este mundo. Dios vino a este mundo. Dios caminó entre su gente. Dios caminó en su creación. Él se hizo hombre para salvar a los hombres. Dios es compasivo, provisor, protector, soberano. Dios descendió del cielo en la persona de Jesús de Nazaret. Como hombre sintió compasión. Como hombre intercedió por sus discípulos. Como hombre intercede por su iglesia. Como Dios siente compasión. Como Dios proveyó salvación a los que creen. Como Dios cuida soberanamente de sus hijos. Como Dios camina por las aguas para darnos ánimo y valor, confianza. Como Dios tiene todo bajo control. El Señor Jesucristo es el hombre de oración, es el Dios todopoderoso y Él se merece toda adoración. Solo un creyente puede entender esto. Verdaderamente, como decía aquí sus discípulos, verdaderamente este Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar.